humildad, esa mansedumbre para aceptar o para entender a ciertas enseñanzas, ciertas cosas que pues teníamos y empezamos a crecer en orgullo, muchas veces en soberbia, muchas veces pues sí, en altivez por el conocimiento o simplemente porque teníamos algo más que teníamos en nuestra mente, en el conocimiento, tal vez en la escritura, en cómo la leíamos, en cómo la escudriñábamos, en qué tanto sabíamos. Y pues el padre ahí me estuvo diciendo, bueno, no físicamente tanto así, pero sí en su escritura, me estuvo revelando varias cosas, y pues precisamente de eso quiero tratar hoy, no tanto de la humildad, sino ahí aparece el título, bueno, ahí en YouTube, si lo vieron, o en Facebook, que es bueno, yo también lo puse por aquí, dice las raíces hebreas en el cristianismo. ¿Por qué quiero hablar de eso? ¿Por qué el padre me habló? ¿Por qué es importante? Porque la verdad, yo sé que muchos saben de dónde viene la Biblia, pero aún así a ver si le pueden bajar ahí, ¿no? Aún así, pues, aunque conocemos de que la Biblia está en hebreo, muchas veces desconocemos ciertos aspectos, ¿no? Pero bueno, el objetivo principal de este tema es que tanto nosotros que estamos estudiando raíces hebreas, como cristianos, y esto yo les pido a todos y cada uno de mis hermanos en Oceana y a los hermanos que están en otras comunidades o que están siguiendo Oceana, que están siguiendo las raíces hebreas, que lo puedan compartir, ¿sí? Esto para quien este tema es para nuestros amigos, nuestros familiares cristianos, evangélicos. Muchos de ellos pues tienen una inquietud de que si estamos en otra religión, que si estamos en una secta, que si estamos apostatando de la fe, muchas cosas que la verdad, pues precisamente por eso ahorita quiero tocar y tomar este tiempo para la edificación de nuestra alma y para que todos salgamos pues más claros en nuestra mente, ¿no? Mi objetivo ahorita, o el objetivo de este tema, es que reconozcamos en humildad y con mansedumbre y con humildad que todo el conocimiento viene del Padre, que todo lo que sabemos y todo lo que aprendimos en el pasado y todo lo que hemos aprendido ahorita en el presente y lo que vamos a aprender viene del Padre. Todas las cosas vienen de Él, y esto nos basamos en Efesios 4:11, que dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Déjenme lo tenía aquí, pero lo perdí. Sí, ahí si lo gustan buscar. Ahorita voy a estarme conectando un poquito ahí en lo que es las redes sociales, pero como estamos luego aquí con todos los dispositivos, luego es un poquito difícil. Sí, dice, sí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, de lo que está hablando hace ratito el Roe, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los apartados, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, entonces todo conocimiento, todos los dones, todos los talentos, como estaba hablando, son para llegar a la estatura del varón perfecto. Sí, aún el conocimiento, algunos son maestros, algunos tienen más conocimiento, y no es malo. El conocimiento no es malo, y tal vez se nos ha enseñado que que mucho conocimiento es malo. Y eso es un error, porque la escritura dice, y de hecho lo dice Proverbios, que busquemos el conocimiento, que anhelemos conocerlo, porque ahí es donde encontraremos al Eterno. Obviamente conocimiento de la Biblia. Si yo me voy a conocimientos humanos, me voy a conocimientos humanistas o filosóficos, que nada que ver. Ay, creo que ya se puso.
Lo voy a bajar tantito, pero permítame tantito. Sí, ok, ahí estamos. ¿Sí? Ahí estamos. Ok. Si nos damos esos conocimientos, pues vamos a complicar nuestra vida. De hecho, dice la Escritura que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, si nosotros nada más leemos por leer cualquier libro de la Escritura, incluso de la Biblia, nada más lo leemos por leer, o todos los otros libros que son de enseñanza o de cualquier tipo de enseñanza escritural, si vamos solamente a leerlos, pues nuestra alma, y si no lo combinamos con el Espíritu, pues nuestra alma, ¿qué va a pasar? Pues se va a morir, ¿no? Vamos a entrar en una muerte espiritual, vamos a entrar en una muerte espiritual porque es mucho conocimiento y solamente el conocimiento envanece, ¿sí? Esas son las dos partes, tenemos que mediar las dos partes, ni mucho conocimiento, ni tampoco nada de conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y hay que estar conociendo. La Escritura es una cosa tremenda, es una cosa muy hermosa que el Padre nos ha dejado y pues hay que escudriñarla. Entonces, quiero empezar y la introducción sería que ustedes saben, bueno, también los que estamos aquí, somos poquitos, pero también sabemos, que últimamente, podría decir en los últimos 2 años, 3 años, ha habido muchos discordias, muchos, ¿qué podría ser? Ha crecido la discordia, el desamor entre cristianos evangélicos y aquellos que estudiamos raíces hebreas. Esto se debe, o más bien esto causa que haya juicio, muchas veces soberbia, muchas veces altivez, de los dos lados. O sea, no puedo decir solamente de los que estamos estudiando raíces hebreas, ni de los cristianos evangélicos. Esto que ha sucedido, que empieza a entrar discordias, empieza a entrar pleitos, empiezan a entrar burlas, escarnio. Yo en varias ocasiones, estando en grupos ahí en el Facebook, se entera uno de cada cosa, que juzgan al cristiano. Uno que está en raíces hebreas juzga al que está conociendo un poquito de la Biblia o que es cristiano evangélico y le dicen, no, es que si no guardas la Torah te vas a ir al infierno, ¿no? Y si no haces esto te vas a condenar, y si no haces lo otro, y ustedes son unos hipócritas y todas cosas así, que igual por el otro lado, ¿no? No, es que ustedes que guardan la Torah y están negando a el sacrificio del Mesías, ¿no? Y ustedes que se están justificando con la ley, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos es correcta? Pues están en una discusión, y hay muchas discusiones. Yo les he tratado de exhortar a algunos hermanos, si estás estudiando hebreo, hazlo con mansedumbre, con humildad. Si le vas a enseñar a alguien, no lo juzgues, enseña. Es muy diferente juzgar y decirle, condenar, que enseñar. Aquí el Padre nos puso a nosotros para enseñar, no para juzgar. No juzgamos las creencias, no juzgamos, y si ellos quieren aprender, pues van a aprender, pero no por el juicio van a aprender más. Entonces, yo a algunos les escribí exhortándoles, sabes que no juzgues, hazlo con amor, como lo hizo nuestro Mesías. No, es que que si no les decimos así, ¿cómo van a aprender, no? Pues no, o sea, no se aprenden ¿cómo dice? A garrotazos, ¿no? Se aprende con la razón. Entonces, pues esto ha creado, pues obviamente, disensiones, ¿no? Disensiones, desamor y cosas que no tendría que haber en aquellos que buscan la Biblia, ¿no? Todos aquellos que buscamos la Biblia, ya sea raíces hebreas o evangélicos, buscamos el amor y eso proclamamos, eso decimos, pero cuando se trata de alguien que está en contra de nuestra opinión, pues salimos de una manera grosera, ¿no? Grosera y grotesca. Yo también, lamentablemente, pues en algún momento, pues cuando uno empieza tal vez en las raíces y a conocer el hebreo y a conocer ciertas cosas, pues es uno un poquito duro, como si todos supieran lo que tú sabes, ¿no? Y lo dicen muy tajantemente, muy golpeado el hecho de, no, ¿sabes qué? Es el hebreo y no me digas nada de la Reina Valera porque eso está mal y todo, ¿no? Y entonces se crea
y llegamos a una soberbia, llegamos a un orgullo de querer saber más o de querer tener la razón, ¿no? Y pues finalmente eso es lo que quiere el diablo, que andemos en división. Andemos en división. Yo no estoy diciendo ahorita, y yo quiero que poner en claro, no estoy diciendo y no estoy negando a Yeshua, al contrario. Quiero que reafirmemos, los que estamos en las raíces hebreas, quiero que reafirmemos nuestro conocimiento en Yeshua. Y aquellos que son cristianos evangélicos y estos que están compartiendo ahorita tal vez este video a algunos hermanos, pues que ellos también entiendan lo que nosotros sabemos. No de ninguna manera lo queremos hacer de forma soberbia, de ninguna manera lo queremos hacer de forma altanera, sino al contrario, con toda mansedumbre y humildad. Yo les pido de una vez disculpas si ofendo a alguien. No, mi intención y la intención de aquí de Oceana no es ofender a nadie, sino que todos crezcamos, así como decía aquí, que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto, a la medida del conocimiento de Él. Entonces, cuando hablamos del cristianismo, nos referimos a aquella doctrina o enseñanza que enseña que la salvación es por gracia, la salvación es por gracia y que toda la obra la hizo Jesús de Nazaret y que en su sangre fuimos perdonados y tenemos vida eterna por la fe. ¿Sí? ¿Estoy bien? Más o menos por ahí, ¿no? Si no, me corrigen también, aquí andan todos. Entonces, esto es, hay muchos de los cristianos, bueno, cristianos reales, porque hay unos que se dicen cristianos, pero nada más por el nombre, cristianos reales buscan tener un buen testimonio, buscan vivir en santidad, buscan leer la Biblia, tener tiempo de comunión con el Padre. Muchos de ellos están en cursos, muchos de ellos sirven en sus iglesias, en sus congregaciones. Ha habido y hay un cambio, ¿no?, en sus vidas. Se nota el cambio, muchos de ellos predican. No sé si ustedes saben, pero hay muchos cristianos que predican más que muchos en las raíces hebreas, que hablan más, ¿sí?, que tienen hasta una vida mucho más diferente, de mayor ejemplo, que muchos que están en las raíces hebreas. Entonces no es así como que jactarnos los que estamos en raíces hebreas de decir, yo sé más, ¿no? Sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que tienen mucha fe y predican en el cristianismo. En el cristianismo hay muchos que tienen muy buen testimonio y están en su trabajo y hablan de Jesús y les comparten y les dicen, y es su vida. ¿Por qué? Porque ese es su vida. Ha habido un cambio. Y yo creo que todos, o la mayoría de los que estamos aquí, si no los que estamos aquí, sí, nuestro primer encuentro con Él fue en el nombre de Jesús. Nuestro primer encuentro, nuestra primera impresión cuando conocimos fue en ese nombre. Y esa fue nuestra base. De ahí fue de donde partimos, de ahí fue donde salí, ese era nuestro fundamento. Yo recuerdo, mi madre me comentaba, es que yo no olvido el momento en que me dijeron, ¿quieres tener a Jesús como tu Salvador? Y ella dice, es que en ese momento yo supe que entró en mi corazón. En ese momento yo supe que hizo un cambio en mi vida, transformó mi vida, me sanó, me liberó, me dio un propósito. Sí, y empezó, y hubo un cambio no solamente de mi madre, sino incluso nuestros pastores, nuestros rohim, lo han dicho. Sí, en ese nombre, en ese momento, por nuestra fe, por nuestra confianza en un Dios que no vemos, nos dimos cuenta la necesidad que tenemos de Él. Y hubo un cambio, hubo una transformación en su vida. Hubo un cambio, una transformación que que fue su base para lo que llegamos hasta el día de hoy. Yo quiero, a ver si un testimonio ahí, Eden, a ver si lo puedes poner, de un pastor que vino precisamente ahorita en el Congreso de HAD. Este pastor es el pastor Diego Higuita, y dijo algo muy interesante que la verdad a todos cuando lo dijo nos quedamos así como que, a ver, espérate, ¿qué estás diciendo? Quiero que lo pongas y ahorita regresamos, ¿sale? En la ciudad de Miami, envuelto en negocios de narcotráfico. Y quiero que sepan una cosa,
Hay gente que me ha querido callar mi testimonio. Pastor, usted es una persona que viene a nivel internacional. Usted ya no tiene que estar diciendo su pasado. ¿Usted cree que yo voy a cerrar de mi boca el brillo que le doy a mi Yeshua, que fue el que me rescató de ese mundo? ¡Jamás! ¡Jamás! Porque alguien se tiene que llevar el mérito de mi transformación. Y se llama Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel. Y me enamoré de Jesús. Me enamoré de su palabra. Yo despachaba pizzas en un barrio importante en Miami, y la pizza duraba 2 minutos 54 segundos en un horno que la llevaba así de lado a lado. Y en ese calor yo sacaba mi bermuda, una biblecita chiquita, y empezaba. Salió la pizza y a repartir la pizza. Y volvía, y enamorado de la escritura, enamorado de Jesús. Yo me enamoré de Jesús. Yo fui sanado en el nombre de Jesús. Yo fui transformado en el nombre de Jesús. Pero como estaba enamorado, llegó el momento en que me entregó el tesoro más precioso que Él tiene, y se llama su santa y bendita. Y ahí entendí yo el hebreo, el lenguaje, la cultura, el origen. Y dije, no, pues si mi rey se llama Yeshua, yo lo voy a respetar. Y de ahora en adelante, Yeshua fue el que me liberó. Yeshua fue el que me sanó. Yeshua fue el que me rescató. Yeshua es mi rey. Muchos otros ejemplos. Este pastor decía, ¿no? Precisamente que él conoció de la palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús fue restaurada su vida. Y aunque parece ahorita muchos de los tal vez de raíces hebreas van a decir, ay, pues estás diciendo el nombre de Jesús, y dijeron que ya no le van a decir. Bueno, precisamente por eso ahorita estamos tratando esto, ¿sí? Así que es todo el tema, no nada más es el principio. Ahorita vamos a ir de fondo porque hay cosas muy interesantes, ¿sale? Entonces, Él nos cambió. Él transformó y ha transformado a muchas personas en ese nombre. En Oceana hubo muchas transformaciones, sanidades, milagros, restauraciones tanto físicas como emocionales, ¿sí? Sanidades en el alma, liberaciones, ¿sí? Entonces nosotros sabemos y conocemos esas bases. Y ahí es donde entra nuestra humildad. Reconocer en dónde estábamos, en qué estábamos y de dónde el Padre no tanto nos sacó, sino en dónde el Padre nos enseñó su palabra. En qué momento fue que el Padre nos enseñó su palabra. Porque ahí es cuando la mayoría de nosotros estuvimos en nuestro, como se le conoce así, en nuestro primer amor, en nuestro primer encuentro con el Padre. Y no importaba lo que pasara, no importaba si nos dijeran cualquier cosa en la calle, nos gustaba traer nuestro pescadito o nuestra playera que tuviera algo de referencia al Eterno. Y así, ¿no? ¿Qué aprendimos ahí en el cristianismo? ¿Qué aprendimos? A ver, los que están aquí, cuando llegaron por primera vez a escuchar de la palabra, ¿qué aprendimos? Ahí también los que están en internet, ¿qué aprendieron en el cristianismo? ¿Qué fue lo primerito que aprendieron? Los primeros, no sé, un mes o 2 meses que estuvieron ahí bien, o sea, porque yo sé que hay unos que nada más van una vez y cada vez que se sienten mal. Y pues no estoy hablando de eso, sino de aquellos que realmente empezaron un compromiso con el Padre. ¿Qué aprendimos? Primero, a ver, ma. Así es. Dice así de esa hermana que el que lo niega delante de los hombres, el Padre lo negará delante de, más bien, ¿cómo dice? Sí, ¿no? El Padre lo negará, va a decir que no es su hijo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos? ¿Qué fue de las primeritas cosas que aprendimos en el cristianismo? Algo muy básico, sí, ¿qué dijiste?
la Biblia, ¿no? La Biblia, nos dimos cuenta de la Biblia y algunos tal vez nos enseñaron cómo leerla, o algunos tal vez la agarramos y empezamos a hojearla y empezar a estudiar, ¿no? A orar, yo creo que fue uno de los puntos muy importantes, la oración, empezar a tener una comunión con el Padre, ya sea por agradecimiento o por alguna enfermedad, algo, orábamos, ¿sí? Siempre, o no sé, en el momento que nosotros teníamos una necesidad, orábamos y algo pasaba, ¿no? Algo pasaba, no sé, pero algo pasaba. O simplemente había paz en nuestro corazón, ¿no? Al saber que salíamos a la calle y el Padre nos guardaba, ¿no? Y eso, ¿qué más aprendimos? Algo. A servir, eso fue un poquito más adelante, pero también aprendimos a servirle, dijimos, bueno, vamos a servir, queremos hacer algo más grande, más allá, con los dones y talentos. También aprendimos algo que es la exaltación y la adoración, ¿sí? Aprendimos cómo adorarle, aprendimos a cantarle, qué es eso, por qué tocan música en una iglesia, por qué se toca música tan movida, tal vez a algunos les gustaba, tal vez a algunos no, pero aprendimos también a adorar, a tener ya cuando venía el tiempo de lentas, de adoración, pues nos postrábamos, ¿no? A postrarnos, aprendimos a hacer todas, ¿mande? Cómo leer la escritura, y después más adelante empezamos a aprender cómo leerla y cómo analizar la escritura. Empezamos a entrar en cursos, ¿sí o no? Empezamos a entrar en cursos, ¿qué más? A ver, por aquí tengo algunas cosas. ¿Sí? ¿Qué comentaron? Así dice que Él podía cambiar nuestra vida, dice un comentario ahí, que Él podía cambiar nuestra vida, que Él nos había hecho una nueva criatura, ¿no? Eso es uno de los versículos básicos, y te haré una nueva criatura. ¿Y sí o no? Conversión de nuestra vida pasada, completamente había una conversión. Si ustedes se acuerdan, hubo una restauración, un giro de 180 grados, y hubo mucho cambio, hubo sanidades, hubo milagros, liberaciones, restauración personal, económica, familiar, ¿sí? Hubo sanidad, y lo que comentaba ahorita, permitíamos incluso que nos insultaran por su nombre, ¿no? Permitíamos que nos insultaran en la escuela o en el trabajo, ahí iban los aleluyas, y no nos importaba porque amamos al Padre, ¿no? Pero en ese entonces, al principio, y aún muchos cristianos que nos están viendo, yo sé que ese fue el momento que conocieron al Padre, que se unieron a Él, y fue una transformación, y eso no se olvida, nunca se va a olvidar, es nuestra base, es nuestro inicio, ¿sí? Pero pues hay que seguir adelante. Ahora, ¿qué cosas el cristianismo real es lo que rechaza? Rechaza o no quiere, en cuestión no tanto de la escritura, sino en cuestión del pecado, cosas del mundo. ¿Qué son las cosas que no? La idolatría, exactamente. El cristianismo evangélico no, más bien la idolatría es algo que no pueden tolerar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa ahí importante, saber qué otras cosas rechazaban. Ajá, exactamente, no andar en santidad, el libertinaje, ¿no? Lamentablemente, en los últimos años, y eso lo voy a decir con toda certeza, en los últimos años, no sé la verdad cuántos años, pero en los últimos años ha habido un crecimiento precisamente en el cristianismo por el libertinaje, ¿sí? Porque han permitido cosas que antes no se permitían, ¿sí? Una de las cosas, y que la verdad a mí cuando lo vi dije, ¿qué onda? A ver qué está pasando ahí, ¿no? En algunos cantantes o músicos cristianos, no voy a decir nombres, ya empezaron a usar tatuajes, empezaron a usar piercings. Ellos cuando al principio no tenían nada, estaban limpiecitos cuando empezaron, así, pero ya después ya empezó la moda, y pues me voy a hacer un tatuaje con una referencia de la escritura, ¿sí? O sea, en lugar de tatuarse a mejor una calavera, no, se tatuaban una Biblia, ¿no? O se tatuaban el nombre de Jesús, o se tatuaban un águila así en el brazo, o piercings y cosas
en moda sensual, muy sensual dentro de las iglesias. Y esto, los cristianos reales, aún los cristianos reales, yo lo sé que ellos lo condenan. ¿Sí? Muchos que dicen, no, es que eso es del diablo y es que no pueden permitir que estén metiendo esas cosas en las iglesias, ¿no? Han permitido, en algunas iglesias cristianas también han permitido ya las imágenes. Si no lo sabían, ya lo saben. En algunas iglesias cristianas modernas, voy a estar hablando del cristianismo moderno, porque ese es como que el que está ahorita, ¿no? Vigente en muchas iglesias, en muchas congregaciones, no en todas, muchas sí se están guardando en pureza, en apartarse de eso, pero muchas iglesias cristianas están metidos en esta nueva moda, ¿no? Incluso, bueno, unos ponían ya el crucifijo, unos ya incluso imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, por ahí, que es muy utilizado en el catolicismo, algunas imágenes incluso de María, ¿sí? En algunas iglesias cristianas. Y también muchas iglesias cristianas han usado de las festividades paganas con motivos pues religiosos, ¿no? Festividades paganas como el Halloween, como la Navidad, como los, no sé, ¿qué otra por ahí les parece? El Santa Claus, bueno, es lo mismo, ¿eh? Con motivos cristianos, ¿sí? Entonces, y han entrado así, ¿no? En las iglesias ya está eso, en muchas iglesias, e incluso hay pastores homosexuales, pseudo pastores homosexuales, músicos igual homosexuales, cantantes lesbianas dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque han malentendido la gracia, ¿sí? Muchos de ellos dicen la gracia es suficiente y su amor es tan grande. Es un problema. ¿Por qué? Porque confunden a los verdaderos cristianos, a aquellos que están queriendo guardar la Biblia, aquellos cristianos que realmente dicen, mira, yo no me quiero contaminar con todas esas cosas del mundo. Contaminan ellos, estos nuevos cristianos que empiezan a hacer sus modas, y lamentablemente muchos han caído pues obviamente en pecado. Yo creo que muchos de ellos ya pues nada más es una moda el ir a la iglesia, y pues se sienten bien, dan lo que tienen que dar, y hasta ahí tan se acabó. No hay una exigencia, no hay un compromiso, solamente se excusan en que el amor de Dios es tan grande, su amor es tan grande que aunque peque, Él me va a perdonar. Y así lo dicen. Yo no tengo miedo de decirlo, porque así lo dicen muchos. ¿Mande? Que muchos de ellos dicen también incluso que el viejo pacto o el antiguo pacto ya no sirve, ya no es vigente. ¿Sale? Entonces, si hay si yo no tengo compromiso, pues no es muy fácil ser salvos. Precisamente ese es el crecimiento del cristianismo moderno. No tienes que hacer nada, no tienes una obligación, un compromiso, solamente ven, adora cada domingo y vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque crees en Jesús. Esto es un ambiente muy peligroso tanto para ahorita que estamos siguiendo las raíces hebreas, como para cristianos, ¿sí? Entonces, perdón, ¿no? A los verdaderos cristianos, exactamente. Estoy hablando de los verdaderos cristianos. Aquí hagamos una diferencia, ¿sí? No quiero que se sientan mal, no estoy acusando a todos los cristianos en general, sino aquellos que realmente han tomado la Biblia como una excusa para pecar, y han tomado ciertas fracciones de la escritura de la Biblia para poder hacer lo que quieran, ¿no? Solamente citas que les convengan, la gracia es para todos, porque por gracia soy salvo, y hasta ahí se queda, no leen todo lo demás, ¿no? Y es importante, ¿no? Entonces, ¿qué más está en contra del cristianismo? El cristianismo real está en contra de ciertas prácticas. Por ejemplo, algunos, que es el evangelismo de la prosperidad, si lo han escuchado. Ese evangelismo que les dicen, siembra y vas a cosechar y vas a tener abundancia. No siembra tu carro, no siembra tu casa. Y a todos, y hay muchos por necesidad, pues lo hacen. Lamentablemente muchos por necesidad lo hacen. Muchos profetas que pues hablan solamente lo que dice su corazón, pero no hablan realmente lo que dice la palabra. Mucha corriente en decretar sin fundamento bíblico,
esas son cosas que los muchos cristianos reales dicen, esto no es real, ¿no? Esto no es verdad. Entonces, y por último, uno de esos aspectos que es uno que es el donde vamos a entrar ahorita, es el ecumenismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es el ecumenismo? Que han aceptado todas las religiones, han aceptado la religión católica, han aceptado incluso religiones como el hinduismo o el islam, en sus iglesias, con el pretexto o con la excusa de que Dios ama a todos, ¿sí? Dios ama a todos, no importa tu creencia, Él te ama. Y esto del amor es una arma de dos filos. ¿Por qué? Porque le dicen te ama, Él te ama. Y entonces uno como diciendo, no es que estás mal, pero es que entonces no amas. Es que estás mal, no es así. Es que entonces, ¿por qué rechazas? ¿Por qué haces acepción de personas si Él no hizo acepción de personas, ¿no? Y es algo ahí que choca, ¿sí? Que choca y que lamentablemente esto del ecumenismo, de dejar entrar cualquier religión a tu iglesia, dejar entrar y cualquiera que profese cualquier cosa, es aceptado. Y muchos cristianos, el cristianismo moderno lo está dejando entrar. Y por eso vemos iglesias enormes y pues porque hay mucho, hay de todos. Hay de todos. Y a todos se les acepta todo, ¿no? Entonces, pero yo quiero hablar ahorita del cristianismo real, de aquellos hermanos que a lo mejor están buscando, que dicen, sabes que yo no quiero nada de eso, no quiero nada que ver con la idolatría, no quiero tener que ver nada con profetizar en vano, con la moda, con cosas banales de la tierra, porque dice la Escritura que el amor al mundo es desamor, ¿cómo dice? El amor al mundo es enemistad, exactamente, es enemistad con Elohim, con el Eterno. Y entonces muchos de ellos dicen, yo quiero salir de este mundo, yo quiero salir de esto porque esto contamina y nos contamina. Entonces es donde llegamos, en donde entramos ahorita a lo que son las raíces hebreas. Así, en nuestra búsqueda, dentro de Oceana y muchas otras comunidades, estuvimos en esa búsqueda de quitar todo eso pagano, todo eso mundano, todo eso que no servía para nada, que solamente el hombre se hace más rico por la necesidad. Y en esa búsqueda dice la Escritura en Jeremías 6:16, a ver si me acompañan. Jeremías. En esa búsqueda, pues, dice la Escritura, pregunten. Jeremías 6:16. Así dijo Adonai, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él y hallarán descanso para su alma, mas dijeron, no andaremos. Lo importante es la primera parte. Yo sé que en ese entonces Israel dijo, no andaremos, pero ahorita nos están diciendo, anda en esas sendas antiguas, pregunta, investiga. Y antes de entrar de lleno a esto de las raíces hebreas, ¿sí? Quiero hacer una pequeña analogía, una pequeña historia que el Padre pues no sé, en un momento me la dio y me la reveló. Bueno, no es cierto. Pues una analogía con respecto a la Escritura, ¿no? Lo que es la Biblia y lo que es nuestra vida, ¿sí? Lo voy a leer porque si no me voy a hacer pelotas y ¿qué tal si digo otra cosa? Lo voy a leer. Dice así, un adolescente de secundaria dentro de sus asignaciones tiene una de arte, específicamente música. Él no sabe nada acerca de la música, pero le gusta escucharla. Su profesora empieza con las bases para guitarra, que son pues el básico do, re, mi, fa, sol, así, y apréndetelo, y algunos ejercicios para practicar. A él le agrada bastante esto y se motiva en aprender. Al paso del tiempo se convierte en el mejor de su clase. A algunos no les interesa y simplemente lo dejan pasar. Pero a él le encanta la música
y se la pasa practicando día y noche. Busca cómo tocar una canción de algún artista, busca revistas, busca videos y cada vez va mejorando, va siendo mejor en su instrumento. Va creciendo y de la misma forma su música se le oye mucho mejor e incluso a niños más pequeños comienza a dar clases. Y comienza a trabajar en un pequeño restaurante e incluso lo contratan para fiestas. Un día, un cliente, al ver su talento, le dice que tiene una muy buena oferta de trabajo para él, mucho mejor pagado y pues que le iba a subir de nivel, ¿no? Y que se presentara en X o tal lugar. Muy contento y lleno de entusiasmo, llega a su casa, prepara su instrumento, prepara sus hojas, todo lo que se va a llevar y se presenta al día siguiente a la entrevista. El entrevistador hace una prueba de su talento, le dice, a ver, toca una canción, la que quieras. Él toca la mejor canción que pudo haberse escuchado. Para él ha sido su mejor interpretación. Y cree que ya tiene en su corazón, dice, yo ya tengo el empleo. El entrevistador, no muy convencido, saca una hoja de su portafolio y se la da al joven. Él pensó que era ya su contrato. Pero no, le dice, toca esto. En ese momento él se quedó helado, pues aunque sabía que existía, nunca había practicado con unas partituras. Así que no tuvo más remedio que retirarse. Él no se dio por vencido y fue con su amigo músico que sabía que había estudiado en el conservatorio y que sabía leer estas hojas y le dijo, enséñame, por favor, necesito aprender. Me gusta la música, quiero aprender. Esto es lo que yo estaba buscando, por favor enséñame, ¿no? Le rogó. Él le dijo, pues dame las hojas. Las revisó un rato, las miró y le dijo, mira, esto se toca así. Agarró un cello y empezó a tocar. Y dice, pero aquí va el violín. Empezó a tocar el violín. Pero aquí va la guitarra. Empezó a tocar la guitarra. El joven se quedó pasmado y dijo, ¿cómo le hago para aprender? ¿Qué necesito para aprender? ¿Qué le dijo? Pues necesitas estudiar para subir tu nivel musical. Y en algún momento entenderás el gran mundo detrás de la música. Necesitas aprender los métodos de grandes músicos. Necesitas invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Y ahora te pregunto, ¿tú amas la música? Y él le dijo, sí, yo amo la música. Entonces no te costará trabajo. Así es, esta analogía pequeña pero consistente, así es. En todo estudio y en toda materia hay niveles, ¿sí? Existe el nivel primario, cuando entramos a la primaria, cuando entramos a estudiar el preescolar, pues nos enseñan los números. Pero estos mismos números son una base para lo que vamos a estudiar en la profesional. Entonces, esta analogía de la música, ¿por qué se los digo? A muchos hermanos o amigos cristianos, yo sé que dicen, es que eso del hebreo es todo un rollo y que se están metiendo en cosas que no saben. Bueno, por eso hay que estudiar, hay que subir nuestro nivel. ¿Por qué? Porque por algo el Padre nos dio una Biblia, por algo el Padre nos puso ahí una escritura en papel, porque es un libro. Como todas las otras materias en el mundo, también se debe de estudiar. Hay cosas básicas, hay cosas muy básicas, pero hay cosas mucho más profundas. Aquí una de las referencias es la partitura, ¿no? Él decía, no sé qué es esto, y yo tengo tal vez un conocimiento, pues yo sé que a lo mejor lo sé, pero al ver una partitura, en este caso el hebreo, que para muchos el hebreo está en chino, dicen, es eso, ¿no? Si no lo buscas, si no lo estudias, hay cosas muy maravillosas ahí en el hebreo. Hay cosas muy maravillosas, muy excelsas en el hebreo. Hay cosas que la verdad, como se sabe,
por ejemplo, un iceberg. Si ustedes saben qué es un iceberg, es un hielo en el mar. Sí, pero dicen que la puntita del iceberg, eso que se ve afuera, es una pequeñísima parte y todo lo que está abajo, profundo, es 40, 50 veces más grande. Entonces, esto del hebreo no es otra cosa, no es de que voy a buscarle y me quiero ser mejor que todos. No, simplemente es crecer. Hay niveles, así como el nivel es preescolar, ahí está el nivel de la primaria, está el nivel de la secundaria, preparatoria, profesional, ¿sí? No lo estoy diciendo que nosotros somos profesionales, pero estamos en ese camino de haber encontrado este misterio en el hebreo. Y hay muchas cosas muy profundas ahí, maravillas que cuando uno las analiza, cuando uno las descubre, se llena, como este joven tal vez, al descubrir, al empezar a estudiar, dice, oh, qué maravilla. Pero si no lo hubiera estudiado, pues se hubiera quedado con las mismas, ¿no? Con sus mismas cancioncitas, sacas tus, ¿cómo se dice? No, las partituras no, lo otro, tu cifrado para tocarlas así, do, re, mi, fa, sol, y unos acorditos, y ya puedes tocar una canción, sí, pero si amas la música, en este caso, si amas a Elohim, no te va a costar trabajo. Si amas al Eterno, esto del hebreo es solamente un paso más allá, es un paso más, un peldaño de conocimiento, un peldaño de conocimiento, y no, ese conocimiento no es en vano. Entonces, estudiar las raíces hebreas no significa, y esto quiero que todos comprendamos, no significa cambiar de religión, no significa apostatar, no significa pues sacar, no sé, sacar de contexto toda la Biblia y quitar todo lo que sabíamos y desecharlo. No, eso nos sirvió de base. Eso nos sirvió de base. Sí, porque si no, porque eso afirma nuestra fe. Las raíces hebreas afirman nuestra fe. Porque no hubiéramos conocido las raíces hebreas si antes no hubiéramos conocido a Jesús. Si Él no nos hubiera transformado, si no hubiera habido un cambio en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, no hubiéramos conocido las raíces hebreas. Pero a su vez las raíces hebreas nos enseñan que su nombre no es Jesús, es Yeshua. Entonces es un complemento, solamente es un complemento para crecer, para salir de eso que no quieres, esa religiosidad, eso paganismo, y crecer en un nivel donde el Padre quiere que crezcamos. Entonces, ¿por qué? Ahí vamos a Jeremías 33:3, ese ya yo creo que todos se lo saben, ¿sí? Ese ya creo que es uno de los versículos que aprendimos precisamente en el cristianismo. Yo creo que ese fue mi primer versículo que me aprendí cuando estaba niño, estaba chiquillillo y mi mamá me enseñaba ese versículo. Jeremías 33:3. Y yo se los decía así bien convencido a los más grandotes, ¿no? Clama a mí y yo te respondía así con mi vocecita, ¿no? Clama, como dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Grandes y ocultas que tú no conoces, más allá de solamente lo que ya hemos visto con nuestros ojos. Hay cosas grandes y ocultas que el Eterno quiere revelar. Yo te invito, no sé cuántos por ahí estén cristianos, amigos, hermanos cristianos, ya sean familiares, que estén conectando. No sé cuántos estén por ahí, la verdad. Quiero que ustedes puedan pedirle al Padre, bueno, si ese es su anhelo, si ese es su deseo, así como decía aquí, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Pues clamarle, decirle, ¿sabes qué? Pues yo quiero conocer más allá de lo que he conocido hasta el día de hoy. Vamos allá a Proverbios 9:9. ¿Por qué? Porque algunos, como comentaba hace ratito, pues dicen, es que ¿para qué tanto conocimiento? Bueno, desde el 9, a ver, perdón, ¿qué dije? 9:9. Ok,
Dice así, Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Adonai es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, del Kadosh, es la inteligencia. El Eterno está peleado con el conocimiento y con la inteligencia para nada. No. Y eso quiero que se lo quiten de la cabeza. El Eterno quiere que nosotros aprendamos. Por eso nos dejó una Biblia. Por eso nos dejó 70 libros para que estudiemos, para que analicemos, y no para creernos sabios en nuestra propia opinión. Ahí lo dice, da al sabio, hermano y hermana, amigo. Si ustedes, precisamente este tema es para que lo compartamos. Si usted quiere ser sabio, pídeselo al Padre. Él aumentará el saber, pero necesitamos aprender, necesitamos buscarlo, necesitamos buscar, aprender, buscar, conocer más. Porque ahí es donde viene el temor a Adonai, es donde el Padre quiere que nosotros crezcamos. Ok. Es de recalcar, ¿sí? Es de recalcar las enseñanzas que adquirimos en el cristianismo, pues para muchos fueron la base de su crecimiento espiritual o de nuestro crecimiento. Y todos o la mayoría de estas enseñanzas están fundamentadas en la Torá y en la Tanaj. Sí, que es el Antiguo Testamento. En ocasiones mal entendidas o mal aplicadas por falta del contexto hebreo. Ok, entonces, ¿qué pasa? A nosotros como cristianos se nos enseñaron muchas cosas, muchos temas, estuvimos en muchos cursos. Yo tomé el curso A, B, C, D, F y todos los cursos que habían. Y entendimos muchos temas se tocaban ahí a fondo, ¿sí? Pero una de las cosas que estaban por ahí era que el Antiguo Testamento ya había quedado inválido, así como decía mi hermanita. Ya el Antiguo Testamento ya se quedó atrás, todo es en el Nuevo Testamento. Yo quiero, ahorita con estas citas, quiero que veamos que todas las enseñanzas que teníamos en el cristianismo están fundadas en la Torá, en el Antiguo Testamento. O sea, todo tienen un fundamento hebreo, pero no lo sabíamos y lo entendimos de nuestra manera, como nos lo llegaron a explicar, pero no era eso real que con el contexto hebreo. Esto de las raíces hebreas es estudiar el contexto hebreo. Esto de las raíces hebreas es estudiar todos los procesos que llegaron, las raíces de una palabra, entender el por qué estaba pasando eso en cierta situación en la escritura, por qué se dice esta palabra, qué significa esta palabra, qué es para mi vida en este tiempo. Estos son las raíces hebreas, más allá de solamente aprender hebreo. Sí, el aprender hebreo es parte de las raíces hebreas, porque pues si no sabemos hebreo, pues cómo vamos a saber las raíces hebreas, ¿verdad? Pero esto es parte solamente. Entonces, cuando nosotros estudiamos el contexto hebreo, amplía nuestro conocimiento, amplía nuestra visión de lo que el Padre quería decirnos en ese momento. Por ejemplo, uno de los temas muy comunes en el cristianismo es el bautismo. Y todos los que estuvimos en el cristianismo sabíamos acerca del bautismo. No voy a tocar todos los temas, ¿cómo se dice?, profundamente, porque nos tardaremos 1 hora y media en cada tema. Entonces, nada más ahora sí que por encimita, ¿no? Pero para que vean que esto tenía un trasfondo hebreo. ¿En dónde está el bautismo en el Antiguo Testamento? En Levítico 16:23. ¿Sí? A esto se lo pueden ver, ustedes lo pueden buscar en Levítico 16:23. Habla del bautismo, aunque no es la palabra bautismo. En hebreo la palabra es tevilá. ¿Sí? Los que ya conocemos más o menos de hebreo, sabemos que la palabra es tevilá. Tevilá. Y esto significa lavar, significa sumergir, significa inmersar, hacer una inmersión. 16:23. Voy a ver si los podemos ver ahorita todos, si no nos esperamos. Dice: después vendrá Aarón
al templo, al Mikdash, al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con aguas en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por su pueblo. Ok, esta es una parte del Tevilá, ¿sí? Regularmente esta es o lo que conocemos como el bautismo, es en el hebreo el Tevilá, que básicamente es lavarse, ¿sí? El Tevilá o el bautismo que vino a proclamar Juan era lo mismo, pero ya no era solamente hacerlo por ritual, sino él decía para perdón de pecados. Ya no solamente te laves por afuera, ¿no? Sino que realmente eso valga, ¿no? Que eso realmente sea real. ¿Qué otro tema muy importante? El arrepentimiento y perdón de pecados. En hebreo esta palabra es teshuvah, ¿sí? En hebreo esto es teshuvah, que significa regresar. Eso lo vemos en Deuteronomio 30, Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, 1 al 5. Bueno, es que son varios versículos. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Adonai tu Elohim, y te convirtieres, retornar a hacer teshuvah, Adonai tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tus hijos, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a donde te hubiera esparcido, ¿sí? Y ya, bueno, así va diciendo, ¿no? Entonces todo eso, hay un arrepentimiento, hay un perdón de pecados, si nos regresamos y volvemos a hacer sus mandamientos. Entonces este término del arrepentimiento no es exclusivo del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. ¿Qué otro de los términos muy usados? Por ejemplo, el diezmo y las ofrendas y las primicias. Este tema es uno de los más usados en el cristianismo porque pues es parte de la cultura que cada domingo pues traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hasta hay canciones de eso, y trae tus diezmos y ofrendas al alfolí y allá hay abundancia en tu casa, ¿no? Eso de hecho lo dicen en el Antiguo Testamento, pero en donde lo dice bien es en Deuteronomio, ahí mismo 12:6. Ahí ya me fui. Deuteronomio 12:6. Perdón. Y ahí dice, y allí llevarás sus holocaustos, sus sacrificios y sus diezmos y la ofrenda elevada de sus manos como votos, sus ofrendas voluntarias y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. O sea que el diezmo no es exclusivo del Nuevo Testamento, esto estaba desde el principio. Se estipuló, de hecho, antes de esto, Abraham, como explicaba el Roe David la semana pasada, Abraham fue el primero que empezó a dar el diezmo, ¿sí? Y después así sus hijos empezaron a dar así sus hijos empezaron a dar también el diezmo y aprendieron a dar el diezmo. Entonces, esto no es exclusivo del Nuevo Testamento. Y aquellos que dicen, es que no queremos hacer los mandamientos del Antiguo Testamento. Bueno, ya lo estás haciendo, amigo, hermano, ya lo estás haciendo. ¿Qué otra cosa? La fe, ¿sí? Esto regularmente dicen, es que la fe solamente está en el Nuevo Testamento porque pues tenemos que creer en Jesús y si no, no seremos salvos. Bueno, eso está en Génesis 15:6. La fe, Génesis 15:6. Dice ahí que creyó y creyó a Adonai, Abraham, y le fue contado por justicia, ¿sí? De ahí, de Abraham fue todo lo demás, la historia del pueblo de Israel. La gracia, uno de los temas es la gracia. La gracia es esos de los que dicen es que es exclusivo del Nuevo Testamento. No, también existe en el Antiguo Testamento. Oseas 14:1. Oseas 14:1. A ver, déjenme lo busco.
Oseas 14, 1 al 4. Vuelve, oh Israel, a Adonai tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Lleven con ustedes palabras de súplica y vuélvanse a Adonai. Y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La gracia, cuando vino, después de el arrepentimiento, después de la teshuvá, ahí lo está diciendo, vuelve, regresa, viene la gracia. Ahí dice, los amaré de pura gracia. O sea, hay muchos otros versículos de la gracia, pero este versículo me llamó la atención porque tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Qué otro? Y esto yo creo que todos ya lo sabemos, el amarse unos a otros, ¿sí? Lo dice ahí en Levítico 19, 18, que dice, amen a sus... A ver, déjenme lo busco. Todo lo que hablaba Yeshua, Levítico 19, 18, era referente a la Torá. Ok. Dice así en el 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor, a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Algunos dicen, es que el amor al prójimo, es que Yeshua decía que, hay una parte donde dice que se les fue enseñado, odiarás a tu enemigo, ¿no? Mas yo les digo, amen a su prójimo como a sí mismo, ¿no? Eso de odiar a su enemigo, de hecho no aparece en la Torah, esa es una enseñanza, pues ya talmúdica, vamos a llamarla así, que es en otro libro, y ahorita lo vamos a explicar un poquito, de otras enseñanzas, ¿sí? Pero aquí lo dice, no te vengarás ni guardar rencor, no aborrecerás a tu hermano, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La alabanza, la adoración, ¿en dónde lo encontramos? Pues ese lo encontramos en casi todos los salmos, ¿no? Salmo 150, exaltémosle con cantos, con pandero, con danza, los dones del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, así como se le conocen, en donde aparecen en la Torá o en el Antiguo Testamento, donde aparece en Éxodo 31. Éxodo 31. Estoy hablando de los temas que regularmente se nos enseñaron, eran base del cristianismo, ¿sí? Para que no piensen que estoy hablando de otra cosa. No, estoy hablando de esas bases que las conocimos desde un principio, pero como que no teníamos un fundamento en el Antiguo Testamento y decíamos todo es en el Nuevo Testamento y está todo ahí, ¿no? Ok, Éxodo 31. Los dones. Dice así, habló Adonai a Moshe o a Moisés y dijo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Elohim. Ahí en este caso podría ser el Espíritu Santo, o en hebreo el Ruach HaKodesh, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y etcétera, ¿no? Entonces, ahí uno de los dones, talentos, estaban desde el principio. El Espíritu Santo como tal, como se conoce, siempre ha existido. O sea, no es tanto una persona, y eso es lo que también otra parte, ¿no? No es tanto una persona, sino es la esencia del Eterno, que solamente estaba en ciertas personas, ¿no? No estaba en todos, solamente en reyes, en sacerdotes, y muchas veces como en un varón que iba a desempeñar una tarea específica, ¿no? Entonces, ya estaban los dones. La llenura del Espíritu Santo, también se habla mucho de la llenura del Espíritu, y pon manos y y vas a ser lleno. Bueno, ¿en dónde está en la Torah? Números 11, 24. Números 11, 24. Ok. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Adonai,
Y reunió los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del Migdash, del tabernáculo. Entonces Adonai descendió en la nube y le habló, y tomó del ruach que estaba en él, del espíritu que estaba en él, o sea, en Moshe, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al Migdash, y profetizaron en el campamento. Y este es uno de los de la profecía, cuando son llenos del espíritu, del Ruach HaKodesh, profetizaron. Y otro también, no lo tengo aquí, se me vino a la mente, el rey Shaul. El rey Shaul, cuando dice que él iba haciendo otras cosas, y llegó a la ciudad de los profetas. Y cuando llegó ahí, dice que descendió sobre él el espíritu y empezó a profetizar. Y entonces fue lleno. Yo no sé de qué manera, no sé si de la misma manera que los discípulos, pero fueron llenos y empezaron a profetizar. Hubo algo ahí, ¿no? Entonces, la llenura del espíritu, la llenura del Ruach, no es exclusivo del Nuevo Testamento. También sucedía en el Antiguo. Guerra espiritual, ¿sí? Las sanidades y milagros. Eso se habla mucho en el cristianismo y tiene fundamento en la Torá, en la Tanaj. Por ejemplo, vamos ahí a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 6:17. Segunda de Reyes 6:17. Ok. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Adonai, que abra sus ojos para que vea. Aquí le estaba diciendo de un siervo, pues, que estaba con él. Entonces Adonai abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios se encendieron a él, oró Eliseo a Adonai y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahí se ve claramente que había una guerra espiritual, no solamente física. Muchas veces era las guerras físicas entre el pueblo de Israel y otro pueblo, pero guerra espiritual. Eliseo, sin poder el pueblo de Israel realmente poder vencer a los asirios, Eliseo empezó a orar, empezó a clamar y se dieron cuenta de que ellos tenían los ejércitos del Eterno. Eso es guerra espiritual, no me van a dejar mentir, eso es guerra espiritual. Y también hubo ahí las sanidades y milagros, y eso lo vemos en toda la Tanaj. Muchas sanidades, muchos milagros, no son exclusivos, y eso quiero que entendamos, no son exclusivos del Nuevo Testamento. Sanidades, aquí de hecho Eliseo también oró por ¿cómo se llama? En un capítulo anterior, por Naamán, ¿sí? Que tenía lepra, algo así, ¿no? Sí, tenía lepra y fue sanado, ¿sí? Muchos milagros, Elías, Josué, el mismo Moshe hizo muchos milagros. Entonces, milagros y sanidades siempre ha habido. Santidad, el término santidad, eso está en Levítico 19:2. Levítico 19:2. Ahí por ahí, si se les ocurre algún otro, me dicen. Levítico 19:2. Esta parte donde dice que ya muchas veces no lo han enseñado, está en el Antiguo Testamento. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán porque yo soy santo, Kadosh, apartados, yo soy Adonai su Elohim. Entonces, esa palabra lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vuelven a decir, porque todas las cosas las tenían que tener fundamentadas. Ungir con aceite, ¿sí? Ese es uno de los también temas en el cristianismo, que se unge con aceite a las personas, o ungen ciertas cosas con aceite, y está un poquito confundido ahí el asunto, pero bueno, vamos a ver. Levítico 8:10. Sí se ungía con aceite, claro que sí, todas las cosas se ungían con aceite. Levítico 8:10.
pero tenían un propósito por qué ser ungidas, no nada más porque sí, no nada más, no era como el agua bendita, ¿no? Que iban con el carro nuevo ahí a la parroquia y le decían al padrecito, bendígame mi carro, ¿no? Y le echaban agua bendita. No, no es así el aceite de la unción, es otra cosa. Dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, el Migdash, y todas las cosas que estaban en él y las purificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y la base para purificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para purificarlos. Ok, entonces el aceite de la unción no es como que a ver te llega el aceite y ya tengo la unción, no. El aceite, este término de aceite se usaba para precisamente ungir, para señalar que esta persona estaba especialmente dedicada al Eterno, o que tenía un cargo, ¿sí? Un cargo sobre todos, ¿no? A los únicos que se les podía ungir, en este caso, eran los Kohanim, a los sacerdotes. Se ungían todas las cosas del Migdash para purificarlas, apartarlas, consagrarlas, y a los reyes, ¿sí? A los reyes también y también a los profetas, cuando ya acababa un tiempo de un profeta y venía el otro, se le ungía también con aceite. No era para cualquier cosa, a ver, úngame mi carro, ¿no? Y que agarran y ya van con el... No, o sea, no, ¿por qué? Porque eso no es dedicado exclusivamente para el Padre. Hay que ungir la casa. Bueno, si esa casa va a ser exclusivamente para Él, pues sí, úngela. Y apártala y conságrala solamente para Él, ¿sí? No es de que va a venir el aceite y los demonios van a ver el aceite y van a huir, no. O sea, eso es en nosotros, en nuestro espíritu. Ellos ven la sangre de Yeshua en nuestro dintel de nuestro corazón, y es donde huyen, ¿no? Ok, los 10 mandamientos también los conocen, muchos cristianos ya saben cuáles son los 10 mandamientos, menos el cuarto mandamiento, que aunque lo han hecho en el día domingo, ¿sí? En el día domingo, que guardan muchos, y yo sé que cuando estuvimos en el cristianismo guardábamos el domingo como día especial, ¿sí? Porque pues había un día que tenemos que festejarle al Padre, y era el domingo. En este caso, pues a lo mejor fue una confusión de no saber cuándo era el día que se tenía que celebrar, ¿no? Pero pues eso lo conocemos, los 10 mandamientos, hay películas, hay libros, eso yo creo que es de los temas más conocidos de la Biblia, los 10 mandamientos. Entonces, todos estos temas y más, no sé si hay algunos más, ahí díganme temas de esos cristianos, muy cristianos que han sido fundamento de la fe cristiana. Si algunos tienen por él, algunos pues los vemos ahorita, y si no, pues continuamos, ¿vale? Entonces, para entender todos estos temas profundamente, es necesario ser humilde, reconocer que necesitamos escudriñar, reconocer que necesitamos profundizar en el original hebreo, reconocer que lo que se nos ha sido enseñado es solamente una parte, ¿sí? Es solamente una pizca, así como les decía, del iceberg, es lo de encimita. Es nada más como que la puntita, lo que hemos aprendido en referencia a cada uno de estos temas. Hay una profundidad muy hermosa. Hay maravillas hermosas ahí en la Torah, hay maravillas que la verdad cuando uno se pone a estudiar cada tema, cada uno de estos temas nos lleva 1 hora y media, 2 horas de estudiarlo más. O sea, cuando lo entendemos y empezamos a buscar profundizar qué quería decir el apóstol, el siervo del Eterno, cuando habló acerca de esto, qué estaba pasando ahí en esos momentos, uno se da cuenta de que sabe muy poquito. Y eso es ser humilde, reconocer que la verdad, pues mira, hasta aquí yo sé, como este músico que les decía hace ratito, hasta aquí yo sé, ya no sé más de ahí, enséñame. Necesitamos que alguien nos enseñe. Necesitamos ser humildes y reconocer nuestras deficiencias y que alguien nos enseñe. Eso es importantísimo, porque si yo siento que soy el gran músico y la gran estrella, pues así me voy a quedar, ¿no? Y algún buen músico te va a ver y te va a decir, no, eso que estás tocando ni siquiera es música, ¿no? Como muchos por ahí, ¿no? No voy a hablar de un género en especial, pero
Por músicos hay, exactamente. Entonces, vamos a leer Oseas 4:6. Eso ya también, como aquí en Oceana y en todo lo que es raíces hebreas, es una de las bases, ¿sí? Oseas 4:6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Híjole, nunca, y eso yo le puse ahí, nunca tal nos acontezca. O sea, para que no nos acontezca eso, que dice, hay que anhelar el conocimiento, hay que anhelar su Torá. No hay que desechar el conocimiento, no hay que desechar la Torá, porque ahí hay maravillas. Si ahorita los que nos están viendo, amigos cristianos, amigos de alguna otra religión, que dicen es que la Torá ya quedó abolida, pues mira, yo te digo, ahorita la Torá sigue vigente. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera hablado eso nuestro maestro. No hubiera hablado de la Torá, hubiera hablado otra doctrina completamente diferente. Pero todo lo que hablaba Yeshua, todo lo que hablaba nuestro rabí, era referente a la Torá y a la Tanaj, a la Torá y a los profetas. Solamente lo reafirmó, lo confirmó, pero no significa que haya sido abolida. Entonces, no debemos olvidar también que nuestro Mesías nació judío, creció judío, fue instruido por judíos, por hebreos, por maestros de la Torá. Y que sepamos que del judío viene la salvación, así como dice en Juan 4:22. Y si lo quieren buscar, Juan 4:22 dice así: ustedes adoran lo que no saben. ¿A quién está diciendo? A los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es ahí donde choca muchas veces en mucho pueblo cristiano que dice, pero es que entonces, ¿cómo le tengo que hacer? Bueno, acuérdate que hay alguien que sabe más que tú, siempre va a haber un maestro mayor que tú, siempre va a haber alguien que sepa más, y a ese es el que tenemos que recurrir. Tan sencillo, si quiero aprender, tengo que ir con un maestro. No voy a aprender yo solito con videos de YouTube y ahí buscando revistas en el puesto de periódicos de guitarra y ahí ponerme, no. Así no vas a aprender algo, pero no las profundidades de todo lo que esto implica. Entonces recuerden que esto es importante, mantener la humildad, la mansedumbre, y si quieren aprender, aquí hay muchos cursos en Oceana, la verdad todos los que hemos estado dando desde el hebreo básico, fundamentos. ¿Iba a comentar algo? Ok. Sí, me refiero cuando hablo de la Torah, hablo del Pentateuco, que más conocido, o del Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando todas las veces que hablamos de Torah es eso, el Antiguo Testamento, los profetas, todo lo que está antes del Nuevo Testamento, antes del nacimiento de Yeshua, todo es eso. Entonces, recordemos eso, no olvidemos de dónde salimos. También los que estamos ahorita en Raíces Hebreas, recordemos en dónde estábamos, en qué nivel estábamos, y fuimos creciendo. Tal vez, y eso es como lo dije al principio, por su pura gracia y por su pura misericordia. O sea, no es porque realmente nosotros hayamos sido muy buenos estudiantes, realmente no. Simplemente clamamos al Eterno y dice, clama a mí, yo te responderé. Clamamos al Eterno, ¿sabes qué, Abba? Yo quiero conocerte más, quiero saber más. Y así a nuestro pastor, a nuestro rey principal, el Padre se le reveló. Y así a todos y cada uno de nosotros se nos fue revelando. Fue un cambio, no solamente cambiamos, no cambiamos de religión, sino hubo un crecimiento en nuestra vida espiritual. Hubo un crecimiento en nuestro conocimiento. Ya vemos la Escritura de una manera muy diferente. Antes la leíamos, amén, o sea, pues la agarrábamos y leíamos las historias bien bonitas y qué padre, y las historias del Antiguo Testamento, los profetas, todo eso lo leíamos bien bonito. Pero ahorita que conocemos esto de las raíces hebreas, vemos y entendemos cosas que no entendíamos, cosas que no se nos habían explicado, porque esto de las raíces hebreas tiene prácticamente poco tiempo.
y pues está abierto para todos, está abierto para todos aquellos que quieran. No debemos de confundir ahorita lo que, y también hablando de esto, porque lamentablemente también hay muchos en raíces hebreas, y no quiero juzgar a nadie, no quiero condenar a nadie, y esto pido disculpas de antemano, porque hay muchos que están judaizando, ¿sí? Que es un judaizante o que es alguien que está queriendo judaizar a sus discípulos o sus seguidores, pues es una persona que busca seguir la religión del judaísmo. Si el judaísmo tiene bases en la Torá y en toda la escritura en el Antiguo Testamento, solamente esa es su base, no conoce nada del Nuevo, pero muchas veces imponen cargas que no se pueden llevar. Así como decía ahí Pablo o Shaul, le imponen cargas, o sea, si ustedes ni siquiera las pueden llevar, ¿cómo les van a llevar ellos, no? Y estos muchas veces, muchos judaizantes o muchas personas que tratan de estar en el judaísmo se quieren asemejar al judío y buscan vestir las ropas igual que el judío, buscan hacer los rezos igual que los judíos, buscan, no sé, muchas cosas en cuestión de la religión judía. Pero las raíces hebreas es algo más allá. Las raíces hebreas sí tomamos, obviamente, cosas de ahí, porque de ahí los judíos conocen la escritura desde muchos años, siglos, y tomamos enseñanzas de ellos, que nos han instruido, que nos han estado edificando, pero no nos estamos judaizando, es decir, no estamos agarrando y queremos ser como los judíos. No, nosotros queremos ser como Yeshua. ¿Sí? Nuestro deseo y nuestro anhelo aquí en Oceana, y yo creo que de muchos de los que están en raíces hebreas, es ser como Yeshua. ¿Por qué? Porque Él vino a mostrarnos la Torá. Él vino a mostrarnos cómo se tenía que seguir los mandamientos. Sus mandamientos, dice la Escritura, no son gravosos. Cada una vez que Yeshua o que los discípulos decían acerca de los mandamientos, ¿de qué creen que estaban hablando? Pues no estaban hablando de otra cosa más que del Antiguo Testamento. Guarden mis mandamientos. Si me aman, guardan mis mandamientos. ¿De qué mandamientos hablaba? Todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Estaba hablando de los mandamientos que desde el principio fueron dados. De la Torá, de los 10 mandamientos, de todos esos. Aquí, y quiero hacer un poquito, señalar esta parte de Hechos 15, porque habla acerca de que que se les inquietaba a los convertidos en guardar toda la ley de Moshe, así dice, ¿no? Es que se les inquieta y se les dice que lo tienen que hacer así y así, ¿no? Y que tienen que circuncidarse y guardar toda la ley, si no, no van a ser salvos. Bueno, a estos eran recién convertidos. Apenas estaban entrando y ya llegaban el rabino y les decía, no, es que te tienes que circuncidar, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Entonces es como en cualquier otro lado. Si en tu iglesia, llámese cristiana o cualquiera, llega un nuevo que no sabe nada de la Biblia y le dices, no, tienes que diezmar, ¿qué va a hacer? Pues se va a ir. Así pasaba en ese momento, se inquietaban, ellos querían conocer, pero les imponían cargas. Entonces, ¿qué pasó después? Dicen, no, a ver, ahorita inmediatamente necesitan dejar esto, esto y esto. Dejar la fornicación, dejar la sangre, la adoración a los ídolos y ahogado, que es algo así como comer cosas que murieron por ahogamiento. No sé bien cómo se traduce esa parte, pero bueno, se les dijo eso así, a ver, ahorita es esto. Pero ¿qué pasó? Pues se les siguió instruyendo, obviamente se les tenía que seguir instruyendo. Obviamente por eso Pablo escribió todas esas cartas. Si no, solamente se hubiera quedado con eso, a ver, nada más estos 4 mandamientos síganlos y ya, suficiente. No, tuvo que haber un discipulado. Ellos tuvieron que empezar a crecer. Todos estos nuevos convertidos al principio era el amor para el Eterno, pero tenían que aprender a guardar los mandamientos del Eterno, a guardar lo que Yeshua dijo. Tenían que aprender. Esto es el contexto. Si nos quedamos así, pues decimos, no, entonces nada más como gentiles debemos de guardar solamente esos 4 mandamientos. No, porque ahí lo dice Pablo, dice, ustedes, fariseos o judíos, toda la vida han tenido sinagogas donde aprender. Toda la vida, en cada ciudad hay una sinagoga y te puedes meter y aprendes.
y tú le quieres poner esto, todo eso que tú sabes en un momento a ellos, no, pues no te pases, ¿no? Casi, casi. Entonces era un caminar. Para los nuevos tenía que haber un caminar, un cambio, un proceso. Porque si no, los mandamientos que decía Yeshua, entonces ¿dónde quedan? El amar a su prójimo, entonces ¿dónde queda? No está dentro de estos 4 mandamientos. El no matar, ¿dónde queda? ¿Qué dijo Yeshua? ¿En dónde queda? Estos, ya casi se me acaba el tiempo. Entonces, ya por último, no nos confundamos con lo que es judaísmo o judaizante con lo que son las raíces hebreas. Y también a nuestros hermanos en raíces hebreas que están estudiando, no nos vayamos a confundir con que ser judíos, vestirme tal o cual manera me va a hacer parte del pueblo. No, o sea, lo que nos hace parte del pueblo del Eterno es la sangre de Yeshua y cumplir sus mandamientos. Eso es lo que nos hace parte. Ya lo demás lo vamos a ir aprendiendo. Si uso el talit, lo hago por amor a Él. Si uso los tzitzit, lo hago por amor a Él, porque eso es la gracia. La gracia es hacer los mandamientos por amor a Él. Yo no merezco este conocimiento, no merezco saber el hebreo, no merezco saber nada de lo que sé hasta ahora, y no merezco ser su hijo, pero por su gracia Él nos salvó. Ahora por agradecimiento yo cumplo sus mandamientos. Y lo dice ahí muchos, ya para terminar. Vamos a Juan 2:3 para irnos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Juan 2:3. Perdón, no es 2:3. Primera de Juan. Primera de Juan. Sí, yo dije, quién sabe qué es. Primera de Juan 2:3. Ok, dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Elohim. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pues el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, porque guardamos sus mandamientos. Otro versículo lo dice en Juan 14:15. Ese sí es Juan. Juan 14:15. Y son bases, simplemente lo que está diciendo Yeshua. 14:15. Si me aman, ¿qué está diciendo Yeshua? Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿A qué mandamiento se refiere? Y vuelvo a repetir. Se está refiriendo al antiguo pacto, a la Torá. Está refiriendo a todos esos mandamientos que no son gravosos. En mucho tiempo se nos enseñó que los mandamientos no los tenemos que cumplir porque son muy gravosos, pero no. Cuando uno entiende el contexto hebreo, se da cuenta que es bien fácil cumplir la Torá porque lo estamos haciendo por amor. ¿Le iba a comentar algo? No. Entonces, otro versículo, Marcos 7:6, para que quitemos alguna duda por ahí. Marcos 7:6. Ok. Respondiendo él les dijo, ¿a quién le estaba diciendo? A los fariseos: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Elohim para guardar su tradición. A ver si me da tiempo, nada más 2 minutitos, porque si no, ya me voy a ir de largo. Ok, en el judaísmo o en la religión judía se usan 2 leyes: la ley o la Torá oral y la ley escrita, que es la que nosotros conocemos. La ley oral para ellos es del mismo valor o incluso tiene más valor que la Torá escrita. ¿Sí? Esta ley oral se empezó a escribir desde
desde Abraham. O sea, realmente ahí empezaron. ¿Por qué? Cómo ellos ofrecían sacrificios, cómo sabían si todavía no estaba escrita la Torah, pues se les empezó a enseñar. Igual todos los otros, todos los hijos de Abraham, la descendencia de Isaac y Jacob y los doce tribus, aprendieron de esta ley oral. De esta ley oral, cómo se tenía que hacer un sacrificio, que no tenían que tener ídolos, que no tenían que, pues que tenían que ser, no sé, no adulterar, no robar, no asesinar por asesinar, todo eso lo aprendieron desde antes. Entonces, para ellos muchas cosas se convirtieron, esas pequeñas opiniones se empezaron a convertir en leyes. Entonces, para el judío esta es una ley. Para ellos las tradiciones de guardar, de hacer ciertos rituales de purificación que no están en la Torah como tal, sino que ellos las han adoptado, lavamiento de manos bueno, varias cosas, no están dentro de la Torah, no están dentro del Pentateuco, pues están en la tradición, y esa es su tradición. Entonces aquí les decía Yeshua, ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, sus mandamientos la están poniendo por encima de la Torah. La están poniendo por encima, por eso de no poder comer en Shabbat, no poder, ¿cómo se llama? No poder arrancar espigas, eran una de las tradiciones, o sea, no estaba de hecho en la Torah, eran cosas que le agregaban a la Torah para, para, no sé, cumplir mejor el mandamiento, ¿sí? En ese aspecto, ¿no? Entonces, esto, la verdad, nosotros estamos en contra de eso, de que ay, sabes que si no te paras con el pie derecho, te va a ir mal en el día, ¿no? O si no, te lavas las manos en la mañana así con ritual, te va a ir mal. Y si no haces esta oración de esta manera, te va a ir mal y la tienes que hacer así, ¿no? Entonces, no lo enseñamos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Eterno, que Yeshua nos enseñó cómo orar al Padre. Y lo más importante, que guardar sus mandamientos. Los mandamientos, esos sí que están escritos en la Torah. Esos mandamientos que sí están escritos ahí. No los mandamientos de hombres, no rituales de hombres, sino los mandamientos que están en la Torah. Y por último, quiero terminar con este versículo en Apocalipsis. En Apocalipsis, perdón. Yo sé que ahorita no puedo tocar todos los temas que quisiera tocar, porque son demasiados y a lo mejor quedan por ahí algunas lagunas o algunas dudas de ciertas cosas que pues hemos tenido de enseñanza, ¿sí? Por muchos años yo sé que hemos tenido enseñanzas y pues están tan aferradas que muchas veces es difícil sacarlas así, que, sabes que esto, el Shabbat por ejemplo, ¿no? Es muy difícil, pero si buscamos aprender, pues lo vamos a encontrar y vamos a encontrar la razón de por qué está ese mandamiento ahí. ¿Sale? Apocalipsis 14:12. Y quiero terminar con esto. Dice así: aquí está la paciencia de los Kadoshim. Esto es cuando ya estaba ahí lo están viendo a los Juan está viendo a mucha gente ahí, en el cielo de vestiduras blancas. Dice: aquí está la paciencia de los santos, de los Kedoshim, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Aquí dice: aquí están estos Kadoshim, lo que hicieron, lo que lograron, hasta dónde llegaron. Aquellos que guardaron los mandamientos de Elohim y aquellos que tuvieron fe en Yeshua. O sea, son las dos cosas. No puedo decir solamente Yeshua y quito los mandamientos. Y no puedo decir tampoco solamente los mandamientos y quito a Yeshua. Es una balanza, como hemos aprendido, es una balanza, tenemos que tenerlo en balanza. Así que, pues, esto es todo el tema. Espero que haya sido edificación a sus vidas. La verdad, tuve una guerra un poquito fuerte esta semana en mi salud. Yo me sentía con coronavirus. Me sentía mal, ¿no? Sí me sentía mal. Pero pues dije, porque me dijo el Roy David, vas a dar el tema, y empecé a sentirme mal. Así, y yo no sabía todavía el tema que iba a dar.
Y me empecé a sentir mal y dije, híjole, y fue una guerra, pues ahí estuve escribiendo, estuve haciendo el tema y la verdad, pues sí, o sea, la guerra está ahí, el diablo está al acecho, ¿no? Pero pues amén, ya ya estamos aquí, amén. No creo que haya sido eso, pero, pero igual fue otra cosa. Entonces, pues, espero que haya sido una de bendición para sus vidas. Ahí cualquier duda, en serio, cualquier comentario, hermanos, amigos, cristianos evangélicos o de cualquier otra denominación que tengan respecto a lo que hablé, por favor, manden un mensaje aquí a la página de Oceana en Facebook, o manden ahí en el mismo momento, hagan un comentario. ¿Y qué opinan? ¿En dónde los podemos contactar? O si se quieren contactar con nosotros. Y pues ya vamos a estar pues para aprender y para crecer más. No nos quedemos con la enseñanza que solamente tenemos. Amén. Ha sido una base muy hermosa. Hemos aprendido bastante bien. Pero crezcamos. Crezcamos. No nos quedemos, una vez escuché un término, no nos quedemos enanos espirituales. ¿Sí? Hay que crecer. Hay que crecer. Porque en sus mandamientos, en su Torah, en su enseñanza está la vida. Amén. Muchas bendiciones y pues nos vemos ahorita con nuestra hermana Isa y pues shalom, shalom.